Pues buenos días, vamos a iniciar, son las 9:05, y vamos a tratar de hacer algunas precisiones con respecto a los tipos de documentos, que nos quede más claro qué es lo que se busca a través de este seminario o taller. Entonces, algunas dudas que tuvieron en la búsqueda de información, por favor, 2 personas que se manifiesten. Lo doy por un... Sí, maestro, yo Sí. en la parte de referentes debíamos de colocar los referentes, pero en cuanto al documento que elegimos o los que vienen dentro del documento. En el caso, ¿qué es un referente teórico? El referente teórico es un elemento que utilizamos en los documentos académicos o de investigación para fundamentar nuestras ideas, para que no quede como que son opiniones o ideas del sentido común, sino que hay alguien que ha dicho eso, que ha investigado sobre ese tema y lo tomamos como un referente. O sea, nos referimos hacia lo que hizo porque es parte de lo que yo voy a hacer con otro sentido o con otro propósito. Entonces, hay referentes en el desarrollo del cuerpo, del documento, y algunos los ponen solamente al final, como lo que a veces conocemos como bibliografía. Esos son como los referentes. ¿De dónde saqué información que me ayudó para explicar o para apoyar mis trabajos? Entonces, ese es el punto, ¿sí? No sé si quedó Maestro, sí, pero sí, Miriam, sí. sobre eso mismo de los referentes, pero ¿qué es lo que tenemos que poner de ellos en la tabla? Porque no vamos a copiar y pegar toda la bibliografía. No, por supuesto que no. No. Lo que vamos a hacer es nada más 2 o 3 para poder ubicar. Ahorita voy a hacerles una explicación un poquito más también de cómo se construye la ciencia o lo científico en los documentos, para que lo podamos tener, ¿sí? 2 o 3 referentes teóricos o que toma el autor de ese documento que ustedes consultaron serían suficientes. ¿Sí, Miriam? ¿Está bien? Sí. Ok. Bien. ¿Y sobre las conclusiones? Ok, un párrafo. O sea, ¿qué es lo más importante que encontró esa persona a través de su proyecto de investigación o el documento que está presentando o el informe o la conclusión a la que llega en ese artículo de una revista científica? ¿Sí? Es un solo párrafo. O sea, lo más importante que ustedes digan, esto es A. Todo lo que hizo llegó a esto, llegó a este resultado, ¿sí? Si no hay más dudas, voy a tratar de ser... Perdón. ¿Quién es? Catherine, en cuanto al tipo de investigación, ¿a qué se refiere? Tipo de investigación puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta. Ahorita voy a dar un reforzamiento más sobre esas ideas de cómo distinguir una investigación o un tipo de documento de investigación. Si es cuantitativa, ¿por qué? ¿Qué características tiene? Si es cualitativa, ¿qué características tiene? ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a exponer. Pero en el tipo de enfoque, bueno, creo que nosotros, no sé si confundimos esa parte, porque en el tipo de enfoque creo que nos pusimos esa parte de cualitativa y cuantitativa. Entonces, en el tipo de enfoque, como es bueno, ¿a qué se refiere ahora? Ok, va. Entonces, ahorita se los voy a resolver con la exposición, ¿sí? Bueno. Para que más o menos me quede claro. Y la parte metodológica también la vamos a revisar hoy. El día de hoy les voy a hacer una exposición, por eso hoy cambié de Zoom a Meet, porque me va a dar más tiempo. Este es un correo institucional de la DGESPE, entonces me va a dar un poquito más de tiempo para abarcar la hora completa. A las 10 terminaría una sesión, pero tratando de que
aclarar estas dudas y fomentar un poco el conocimiento hacia lo que es los elementos que debemos de estar buscando en todo documento en que apoyemos un trabajo de investigación o un trabajo de análisis que queramos exponer a los demás. De hecho, voy a hacer un ejemplo rápido de las 3 modalidades que ustedes que tienen para hacer un documento recepcional en el siguiente año, pero que de una vez vayamos viendo por dónde debemos de caminar, ¿sí? Sí, se alcanza a ver. Ok, bien. Entonces, voy a hacer una pequeña exposición sobre lo que es la construcción del conocimiento científico para que nos quede un poquito más claro sobre esta situación. Primero, hay que entender qué es ese conocimiento científico. Desde lo más elemental, aquí pongo un esquema general, por favor, revísenlo así rápidamente y voy a ir desmenuzando parte por parte, ¿sí? Vamos a partir desde la filosofía hasta lo que es el método que tenemos que estar utilizando en construir conocimiento científico o académico. Recuerden que nosotros lo que tenemos que hacer a través de los documentos académicos que realicemos sea construir algo nuevo a lo que ya está. No se trata de repetir, sino de hacer una novedad o algún otro tipo de material o de conclusiones diferentes a las que han llegado otros que han estudiado lo que nosotros estamos estudiando en este momento. Parto entonces de la primera parte de lo que es la filosofía. Ustedes saben muy bien que la filosofía en términos generales es el amor a la sabiduría, el querer conocer el todo, y la filosofía también puede ser identificada como la madre de todas las ciencias. Es decir, es el querer saber el todo, mientras que las ciencias es querer saber la parte de un todo. Entonces, la filosofía empieza con los griegos, empieza con las preguntas que el hombre se hace sobre 2 cosas, sobre sí mismo y sobre el mundo. Entonces, cuando el hombre se pregunta por qué hay estrellas, por qué el sol sale todos los días, por qué llueve, por qué los árboles crecen, entonces está haciendo preguntas sobre el mundo. Pero también cuando se hace preguntas sobre quién soy, qué hago aquí, de dónde vengo, hacia dónde voy, por qué pienso de esta manera, por qué nos comportamos de este otro modo, etcétera, el hombre se hace preguntas sobre sí mismo. De ahí es donde van a nacer luego las ciencias particulares. Bueno, la filosofía tiene algunas disciplinas auxiliares como la ética, que es la que le va a ayudar a reconocer qué tan bueno es eso que está descubriendo o cómo puede perjudicarle también en su forma de ser y de comportarse con los demás, eso que está descubriendo como novedad. Otra de las disciplinas es la estética, qué tan bello o qué tan elegante o de qué manera está construyendo ese conocimiento para su propia vida. Y la lógica, que es otra de las disciplinas de la filosofía, que le ayuda a reconocer lo que es, lo que está bien pensado, no necesariamente lo que es cierto. Es decir, a la lógica le interesa que el pensamiento sea correcto. Por ejemplo, si yo digo, todas las mascotas tienen 6 patas, y el segundo razonamiento es, mi gato es una mascota, mi conclusión tendría que ser, mi gato tiene 6 patas. Eso es lógico, aunque no sea verdadero, pero la lógica se encarga de estudiar el pensamiento correcto, ordenado, coherente. Y otra de las disciplinas importantes de la filosofía se llama epistemología, y de aquí vamos a partir para la construcción de un conocimiento académico, científico. Epistemología es la teoría del conocimiento. Es aquella que se va a encargar de estudiar la relación que existe entre el sujeto y objeto. En todo proceso de conocimiento debemos de identificar que hay
un sujeto que investiga o un sujeto que quiere conocer a un objeto. El sujeto debe tener ciertas características, esas características le deben de ayudar a conocer aquello que quiere conocer, aquel objeto. Y el objeto debe tener cualidades cognitivas, es decir, cualidades que el sujeto que lo quiere conocer sí la pueda descubrir. Entonces, esta relación simple, de manera muy general, de relación sujeto-objeto, es aquello que nos permite decir que el hombre sí puede conocer algo más de lo que está a simple vista. Entonces, por eso, cuando se conoce algo, estamos hablando de que estamos estableciendo una relación epistemológica entre el sujeto que quiere conocer y el objeto que vamos a conocer. A eso le llamamos esta relación epistemológica. Las ciencias son el conocimiento particular de todo el saber. Recordemos que la filosofía es la del conocimiento en general, mientras que la ciencia es en lo particular. Vamos a ver, las ciencias se construyen a partir de intentar conocer solamente una parte de ese todo. Por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. Si este es el todo, este círculo, es decir, es lo que la filosofía estaría interesada en conocer, mientras que las ciencias se encargarían de buscar una parcialidad de ese total, de ese pastel. Es decir, no quiero conocer el todo en lo general, sino algo en particular. Hagamos este ejemplo. Si yo digo, en un principio fue la historia como una de las... Perdón, estoy separando este círculo para distinguir las ciencias de lo humano o las disciplinas humanistas, mientras que del otro lado yo pondría las ciencias del mundo. Entonces son las ciencias naturales y las ciencias sociales, que tiene que ver con las únicas dos preguntas que se hace el hombre, sobre sí mismo y sobre el mundo. Entonces, si yo quisiera aquí estudiar la historia, en un principio la historia fue el conocimiento de todo lo que hacíamos los hombres. Cuando un conjunto de historiadores decidieron estudiar algo en particular que no fuera los objetos, sino solamente una parte que es el cómo se comporta el hombre, la epistemología, que es la que ayuda a definir qué estudia cada una de las ciencias, decide que esos historiadores ya no pueden llamarse como tal, porque su objeto de estudio ya no es la historia. Y entonces es así como nace una ciencia nueva a la que denominamos sociología. Con el tiempo, un grupo de sociólogos se especializa en estudiar una parte del hombre, no todo, no toda esa forma de ser y estar en un grupo social, sino en su forma de ser física, anatómica y más cercana, no tan social, sino más íntima. Y de ahí es como nace la antropología. Es un grupo de sociólogos que se desprende de esa disciplina y construyen, gracias al estudio de la epistemología, su propia ciencia y se llama antropología. Y de ahí la antropología, un grupo de ellos se separa porque necesita conocer o construir un objeto de estudio nuevo al cual le van a llamar psicología, porque interesa no al hombre en esa anatomía o forma de comportarse muy cercana, sino en la parte interna. Y es así como nace esto que conocemos como psicología. De ahí es que de todas estas, nacen lo que son las ciencias de la educación, que es el objeto de estudio que tenemos los docentes. A los docentes nos va a interesar qué es esa forma, cuáles son esas formas que tenemos para enseñar y aprender lo que es la sociedad o lo que es el mundo.
Entonces, estas son las auxiliares para nuestra disciplina que nosotros vamos a estar trabajando. Ok, de estas estamos hablando que cada una de las ciencias tiene diferentes teorías. Las teorías son formas diferentes para conocer el objeto de estudio. Por ejemplo, si decimos que de la biología su objeto de estudio es el estudio de los seres vivos, y estamos hablando de todos los seres vivos, pues bueno, ahí hay diferentes formas de entender qué y cómo son todos los seres vivos, ¿sí? Si hablamos de las ciencias de la educación, vamos a encontrar también diferentes teorías. Son caminos para encontrar aquello que nosotros queremos conocer. Si, por ejemplo, habláramos de la psicología, que es una de las disciplinas que nos interesa mucho a los educadores o a los maestros, pudiéramos encontrar, por ejemplo, aquí nada más por mencionar uno, 4 teorías, pero las 4 son parte de la ciencia de la psicología. ¿Sí? La psicología es la ciencia y estas son teorías. Tenemos el psicoanálisis, que tiene como paradigma hacer consciente lo inconsciente, el conductismo, que tiene como paradigma cómo a través de un estímulo se genera una respuesta y esa respuesta puede sostenerse o quitarse a través de un reforzador. Ese sería su paradigma. El constructivismo, que nos ayuda a entender que el ser humano tiene esta capacidad de ir construyendo, es decir, de ir haciendo cosas nuevas, diferentes. Y si tomamos como ejemplo el constructivismo de Jean Piaget, él tiene el paradigma de cómo pasar de un nivel de conocimiento menor hacia otro mayor. Y otra teoría sería la sociocultural, específicamente representada por Lev Vygotsky, para hablar con respecto a lo que es la importancia que tiene la convivencia y lo histórico-cultural que hay en esa zona de convivencia y cómo influye eso en el desarrollo del ser humano. Estas son las teorías. La diferencia para llegar a conocer al hombre desde la psicología, eso es lo que se conoce como una metodología, es decir, el cómo le hace cada una de estas teorías para construir ese nuevo conocimiento. Hasta aquí quisiera ver si hay alguna duda, algún comentario de parte de ustedes. Entonces, aquí tenemos ya características de que es una investigación cualitativa. Esta es una forma de hacer, ¿no? Primero, este tipo de investigación se identifica básicamente en ambientes naturales, donde no se busca una réplica del fenómeno, es decir, a veces se considera como fenómeno único cuando hacemos, por ejemplo, estudio de casos, son únicos, o situaciones que generamos en el aula para hacer para obtener un trabajo de los alumnos, y se da solamente en ese momento. Si repetimos la experiencia, a lo mejor ya no es lo mismo porque cambian las circunstancias, el tiempo, ¿no? Aquí los significados se extraen de los datos obtenidos de los fenómenos. El fenómeno es todo aquello que estamos observando, ¿sí? Y por supuesto que esta investigación cualitativa nada tiene que ver con la estadística, es decir, que tantas veces sucede o no sucede tal o cual cosa, ¿no? Aquí nos interesa más lo particular y lo casuístico de cada una de las situaciones. Es un fenómeno inductivo, recurrente, que analiza la realidad subjetiva y que no tiene una secuencia circular, es decir, no se repite, sino que se dio lo que pudimos obtener de ahí, de lo observado y registrado, y sacar nuestras conclusiones. Pero eso no quiere decir que todas las cosas sucedan de esa manera, porque no tiene esa condición. Entre sus bondades están la profundidad de ideas, la amplitud del campo investigado, la riqueza interpretativa y principalmente pues esta parte de la observación del fenómeno.
En contraparte, la investigación cuantitativa es diferente. Aquí sí se usa las técnicas estadísticas para saber, por ejemplo, cuál es el comportamiento o diferentes ámbitos en donde está el fenómeno que queremos observar. Aquí generalmente descansa en el principio de que la parte que estamos observando representa un todo. Por eso, cuando hacemos una encuesta, suponemos que el universo de ese tipo de sujetos encuestados son o se comportan o harán lo mismo que esa parte. Entonces ahí es donde está la cantidad y no la cualidad. Se pretende conocer la distribución de ciertas variables de interés de una población, por ejemplo, el número de hijos, la altura, nivel de renta. Son muchas veces situaciones que nos llaman la atención como grupos sociales, pero también hay algunas características subjetivas que intentamos saber, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinan? Vamos a decirlo así a grosso modo. 100 mexicanos dijeron, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, es muy subjetivo, porque creemos que la opinión de ese pequeño grupo representa a un todo. Aquí lo que hay que establecer es algún conjunto de variables, hay que recolectar información, y utilizamos diferentes técnicas y utilizamos diferentes técnicas de ese universo, perdón, utilizamos diferentes técnicas para conocer esa parte del universo cuando hacemos la interpretación. Siempre se hace de manera aleatoria o selectiva, o sea, no es el todo, mientras que en la investigación cuantitativa sí es el todo. Vamos a ver, entonces, cada una de estas modelos, recuerden que el mixto es donde podemos utilizar los dos. La estadística nos sirve para ir conociendo cuál es el interés que tenemos para identificar a mayor profundidad, por ejemplo, a un grupo de niños que tienen dificultades para el aprendizaje de los procesos matemáticos, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, cada una de las teorías tiene un método. Este método es el proceso de investigación que se sigue. El método es el cómo hacerle para conocer ese objeto de estudio. Entonces, aquí, este método podemos decir que tiene los siguientes elementos. Tiene una serie de estrategias. Las estrategias son las guías de acciones que hay que seguir. Son siempre intencionadas y van dirigidas a un objetivo. El objetivo siempre de una construcción de conocimiento científico o académico como el que nosotros tenemos que hacer, estas estrategias tienen que ir acordes a conocer o a develar o a demostrar algo dentro de la educación que nos está llamando la atención. Después tenemos las técnicas. Debe de haber una coherencia entre las estrategias y las técnicas. De la estrategia se deriva la técnica. Este es el procedimiento lógico que debemos de seguir y está orientado al aprendizaje del objeto de estudio. Recuerden, el objeto de estudio es aquello que tenemos que construir. En otra sesión les hablaré solamente de la construcción del objeto de estudio, porque esa es la parte más importante de cualquier investigación. La técnica incide en un sector específico cuando se trata de investigación cuantitativa o en una fase del conocimiento cuando se trata de una investigación cualitativa. Las técnicas son los recursos particulares de que se vale el investigador para llevar a cabo los propósitos. Ahorita voy a hacer un ejemplo, ¿sí? De la técnica se derivan las actividades. Estas son necesarias para la consecución de los resultados. Es decir, todo aquello que tengo que hacer para para llegar al conocimiento de eso que me está interesando.
Las actividades pueden ser aisladas o estar definidas por necesidades de aprendizaje del grupo con el cual voy a estar trabajando. Va a depender mucho del proceso que estoy siguiendo en la investigación. Y los instrumentos que son los recursos materiales. Todos aquellos que ya sean materiales físicos o electrónicos mediante los cuales los investigadores adquirimos un conocimiento cada vez más amplio del área de interés, y esto va a ir desde lo más elemental, como es la hoja, el lápiz, hasta un instrumento más sofisticado, que una cámara de video, que un equipo de cómputo, que un laboratorio con todos los aparatos de medición o de observación de algo en torno a la biología, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el método es el camino, o la metodología es el camino que tenemos que seguir para llegar a un conocimiento específico. Van dos ejemplos. Primero, desde la parte de abajo hacia arriba. Sabemos que en esta encuesta del INEGI, por ejemplo, lo que se conoce o lo que conocemos es, primero, el instrumento, que es la encuesta física o virtual, como se ha estado haciendo en este último censo, es decir, el cuestionario y con qué no lo están haciendo, si era en hojitas que llenaban con lápiz o ahorita con su tablet o smartphone que tenían que llenar los datos, y esos son los instrumentos. Pero la técnica es la encuesta. La encuesta es el decir, el que uno a uno a la persona, el encuestador llega, está la persona, le hace las preguntas y se van haciendo ese llenado de instrumentos. Esta técnica obedece, por supuesto, a una estrategia para lograr ese objetivo. La estrategia, por supuesto, es el censo, ¿sí? Y que de manera muy particular, el censo, porque es poblacional, ¿sí?, pertenece a ciencia o a una disciplina del saber que se llama sociología. Esta ciencia tiene un objeto de estudio que es muy claro y preciso. Los grupos sociales tal como son y no como debieran ser. Por eso intenta, desde una estrategia, con una técnica y con una serie de instrumentos, conocer esa población en particular. E intenta responder alguna de las preguntas filosóficas sobre el hombre. Ahí le falta una R. Bueno, pero si se fijan, desde este cuadro que hicimos de filosofía hasta instrumentos, esa es la parte sencilla, o más bien de abajo a arriba. Voy a hacer otro ejemplo, lo voy a exponer. El ejemplo de arriba para abajo. Por ejemplo, una de las preguntas esenciales que el hombre se hace es: ¿a dónde vamos o qué es de nosotros después de morir? Esa es una pregunta filosófica. Entonces el hombre intenta saber, desde la parte de la filosofía, qué es la muerte. Establece una relación con su objeto de estudio, que es sobre la muerte, pero no lo hace de una forma aislada, sino desde una ciencia particular. Por ejemplo, el estudio de la muerte lo podemos hacer desde la sociología, desde la historia o la psicología. Por ejemplo, ¿qué es una pregunta sobre el hombre? Para ello, elige una metodología, que son una serie de conocimientos estructurados para conocer qué es la muerte, desde esa ciencia elegida. Y entonces elige una estrategia que le permita tener un acercamiento al objetivo de conocer cómo es percibida la muerte entre un grupo de personas. Para ello hace divisiones: edades determinadas, estado social, religión, como características específicas para llevar a cabo el estudio. Y propone una técnica para saber qué es lo que piensa ese grupo de personas de ese lugar o de ese estatus social sobre la muerte, y elige a la entrevista, ¿sí?, personalizada como un instrumento inicial que le permita ampliar ideas, y recoge la información de qué dice cada uno de ellos a través de una grabadora, de su celular o de un formato que llenó, y este es el instrumento fiable para que posteriormente se hagan una serie de análisis y conclusiones.
fuimos de la parte de arriba de la filosofía hasta llegar a algo muy elemental. Si llega alguna persona y te pregunta, ¿me dejas hacerte una entrevista? Es sobre la muerte y te hago una serie de preguntas y tú contestas y eso le servirá para hacer un estudio académico responsable, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en educación. Dice, para el curso de Psicología Educativa en la carrera de docencia se ha determinado trabajar con la estrategia de aprendizaje colaborativo. A lo largo del desarrollo del curso se han elegido algunas técnicas didácticas como el uso de casos, el trabajo en un proyecto de la escuela de prácticas, el ejercicio de debates en el aula. Para cumplir con los objetivos trazados en cada técnica, los alumnos deben cumplir con las actividades siguientes: búsqueda, análisis, síntesis de información, tareas individuales, tareas en pequeños grupos, etc. ¿Sí? ¿Ok? Dejo de compartir para ver si hay alguna duda o inquietud al respecto. ¿Sí? Más o menos vimos cómo está este camino de la construcción del conocimiento para llegar a algo que sea científico, que no sea del sentido común, sino que podamos tener claro, ¿sí?, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Dudas o comentarios que tengan al respecto? Hasta aquí, esa es la construcción del conocimiento. La sesión pasada, para que nos quede claro, vimos algo muy rápido para recordar, fue este apartado, ¿sí? Que fue los diferentes tipos de documentos que podemos encontrar, ¿no? Como la ponencia, informe de investigación, tesis, artículo para revista, etcétera, ¿sí? Ese sería el formato. ¿Cuál es el método que se utiliza, si es cuantitativo, cualitativo o mixto? Por ejemplo, eso lo podemos identificar fácilmente en un documento. Cuando la persona, la titular de ese documento o el grupo de las personas que escribieron, nos están metiendo estadísticas, números, todo eso está hablando de que es una investigación cualitativa, ¿sí? Porque les interesa como una parte de ese todo para demostrar o para sugerir que ese todo puede comportarse como esa parte, ¿sí? Ese es el tipo de método. Cuando estamos encontrando documentos que son muy específicos y van a profundidad con respecto a lo que se está haciendo, ¿sí? En el caso muy minucioso de cómo el niño agarró el lápiz para poder hacer la letra A, que le costaba dificultad porque en los dedos pulgar e índice, ¿sí? No lo podía agarrar y entonces utilizaba el índice medio para aprensar bien el lápiz y poder hacer la grafía. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ese tipo de situaciones, más de detalle de un fenómeno educativo, estamos hablando de un tipo de método cuantitativo. Y cuando utilizan los dos, estamos hablando de ese mixto, ¿sí? Los tipos de estudio son varios, pero acordamos, o más bien les dije, en investigación educativa, nosotros nos vamos a encontrar o nos va a interesar un poco más estos dos que tengo señalados aquí, que es el etnográfico y el de la investigación-acción. Especialmente porque dijimos que todo el plan de estudios está vinculado hacia este tipo de investigación-acción, donde nosotros, como docentes en formación, estamos involucrándonos también en este proceso que están llevando a cabo los niños en su aprendizaje, porque somos los vehículos o los intermediarios o los facilitadores para que eso se dé. Por eso somos los enseñantes o quienes estamos a cargo de llevar a cabo esta acción de
proporcionar una serie de recursos y condiciones para que el alumno logre los aprendizajes. Y las técnicas, pues aquí pusimos algunas, como entrevistas, cuestionarios, encuestas, fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese es así como, a grosso modo, lo que vimos la sesión pasada para que ustedes pudieran estar buscando ya algunos documentos de carácter académico-científico. ¿Cuáles son los principales referentes teóricos que cita? Ahí es donde en quiénes se basó, quiénes dijeron algo o están investigando algo similar a lo que esta persona lo está haciendo. Piensen ustedes ya un poco en su protocolo que van a hacer en la segunda parte de este semestre. Ustedes tendrán que elegir un tema y van a buscar qué han hecho otras personas sobre ese tema. Entonces, esos van a ser los referentes teóricos que ustedes van a citar, que van a poner en el documento. ¿Y cuáles son las principales conclusiones? O sea, ¿a qué llegó? De todo lo que hizo, ¿qué es lo más importante? O sea, ¿qué es lo que quería lograr? ¿Qué es esto que sí logró o qué es aquello que no logró? Esas son las principales conclusiones, ¿ok? Nos dijimos que Profe, sí, dígame. ¿Podría explicar un poco más el enfoque ¿Etnográfico? etnográfico? Es que Sí, no me queda claro. Claro que sí. El grupo etnográfico es el que se utiliza, vamos a decir, es el de las etnias, el de la gráfica de las etnias. La parte es algo como muy particular de un gran todo. El registro etnográfico en el aula, por ejemplo, se utiliza mucho cuando tenemos alguien que nos acompaña, nos observa, registra lo que hacemos, cómo lo hacemos, y luego por ahí empezamos a analizarlo. Vamos a poner como caso. Si ustedes, como trabajaran en pareja o trabajaran adecuadamente con su tutor, el tutor es el maestro o maestra de grupo, y le dijeran, maestra, maestro, ¿me permite observarla en cómo le hace para enseñar este tema o para hacer que los alumnos trabajen de esta forma? Entonces, yo me convierto en un observador de ese fenómeno y tengo que tener guías de registro. Esas guías de registros es cómo le hace el maestro, cómo se mueve, cómo están integrándose los alumnos, qué hacen los alumnos cuando la maestra o el maestro no les pone atención, cuando levanta la mano un niño y la maestra no está haciendo atención, ese niño después de levantar 3, 4 veces la mano, ¿qué es lo que hace? O sea, es el detalle de eso que sucede en ese fenómeno observado. Necesitamos una formación en etnografía o en cómo ser objetivos en aquello que estamos observando para no registrar cosas subjetivas. Por ejemplo, si yo digo, no, es que, y la maestra enojada gritó a los alumnos. A ver, eso es muy subjetivo. Por lo tanto, a lo mejor no era así. La maestra fue enérgica para señalar una situación y controlar algo específico del grupo. ¿Sí me explico con esto de a dónde va lo etnográfico? A lo muy particular, ¿sí? Al detalle, a la parte microscópica de una situación, para no caer en supuestos desde nuestra propia cultura de lo que está sucediendo. Entonces sí hay que ser muy, muy objetivos. No sé si resolví tu duda. ¿Sí? ¿Quién preguntó? ¿Benet? Sí, maestro. Ah, ok, muy bien. ¿Sí? Entonces, sí quedó claro. O sea, en el aula suceden tantas cosas que esas cosas no siempre las podemos observar, porque estamos atareados en escribir en el pizarrón, en observar a los alumnos, en dictar algo, en atender a un alumno o a una alumna.
Entonces, todas esas partes que no podemos registrar, alguien nos ayude a hacerlo. Y ese sería el acompañante en un estudio etnográfico, ¿sí? O cuando ustedes quisieran solamente ser los observadores de ese fenómeno para interpretar o entender bien todo eso que está sucediendo en el aula o en la escuela. Esa sería la parte etnográfica, ¿sí? Profe, entonces, lo que entiendo, eso sería lo etnográfico, pero la investigación de acción sería si nosotros fuéramos la persona que da, por ejemplo, que es el maestro en este otro caso, ¿no? Sí, Bueno, a ver, gracias. mira, no, sí, creo entender. ¿Cuál es la investigación-acción? La investigación-acción es aquella que te va a mover a analizar el fenómeno, pero no como simple observador, en donde te alejas. El objeto de estudio aquí está, tus niños. Y entonces el etnógrafo está aquí, pero no interviene. ¿Sí? Mientras que en la investigación-acción, aquí está el fenómeno de estudio que se llaman alumnos, y tú eres la maestra, entonces dices, yo estoy interviniendo con este grupo que estoy observando, analizando con otras técnicas, y me meto con ellos porque soy parte de su aprendizaje, porque soy el elemento consustancial de ellos a través de la enseñanza. Entonces, por eso es que hay esa pequeña diferencia. ¿Sí? ¿Sí, Sandra? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Profesor, Ok. bueno, Dígame. aunque nos tenemos que enfocar en estas dos, yo encontré muchos documentos que venían como hermenéutico o fenomerológico, entonces en esos casos, ¿qué diferencia habría? Más que nada en el hermenéutico. Sí, hay mucha. No me gustaría que te metieras en ellos. Sí, qué bueno que los encontraste y así ponlos, porque esa fue parte de tu tarea, ¿sí, Janet? Pero lo que es importante aquí es la hermenéutica, es como un tipo de documentos cerrados. De ahí viene la palabra Hermes. Hermes es el trigémistro, el rey alado de los dioses griegos, el que llevaba el correo de un lado para otro. Entonces, cuando decimos algo que es hermético, quiere decir que es cerrado. Es que necesitas meterte a interpretar desde diferentes lados qué es el misterio que se encierra en eso que está observado. Esa es como la parte de la hermenéutica. Es como un trabajo de paleontología para ir quitando cierta tierrita que estorba para descubrir el objeto que queremos encontrar que está enterrado. ¿Sí? Esa es la parte hermenéutica. Y la parte fenomenológica es una parte también de la filosofía, especialmente de finales del siglo XIX y principios de XX, que se encargó de estudiar la parte muy particular, o sea, el cómo se vive cada una de las situaciones. Entonces, aquí es, sí, como este ejemplo que pusimos, el de la muerte, ¿sí? La parte fenomenológica es, no es no saber qué es la muerte, sino cómo es que estoy viviendo o sintiendo ese concepto que está relacionado con la muerte. Porque va a estar matizado por el conjunto de experiencias socioculturales que tenga con la muerte. Si se me ha muerto un familiar cercano, si ha sido muy distante, si lo he estudiado como un aspecto y tradición cultural, etc. Esa es la parte de la fenomenología. No nos interesa mucho en la educación. Existen como métodos, pero desde otras disciplinas, por ejemplo, desde la filosofía, lo hermenéutico y lo fenomenológico, por supuesto que es su verdadero campo de acción. Para la educación nos interesará más buscar desde la parte de la investigación-acción y el elemento de la antropología, pues la etnografía, ¿sí?
que es descripciones más, un poco más, no tan profundas como esas de la fenomenología, ¿sí? ¿Sí? Entonces, okay, está bien, ya las encontraste, ponlas porque fue la tarea, ¿sí? No nos van a interesar mucho en esa profundidad, como afán de conocer, de conocimiento general, sí, pero no en lo particular para tu objeto de estudio que construyas luego. Maestro, yo tuve un poco de duda en cuanto a los documentos. Me tocó buscar los informes de investigación y yo creo que un informe de investigación te informa sobre algo que ha investigado, o sea, te da una conclusión, o sea, un resultado de lo que encontró. Pero en este caso me encontré uno que en la conclusión no llegaba a ningún resultado, concluía en que se tenía que seguir estudiando el fenómeno y entonces no supe si era un informe o no era. Sí es un informe, Nel, gracias. Sí son informes. Acordémonos que no siempre todo lo que se investiga se logra conocer después. No es tan posible. A veces se tienen dificultades para llegar al objeto de estudio final. O me fui por un camino equivocado, mis hipótesis fueron nulas. No quiere decir que no investigué, quiere decir que estuve mal en el procedimiento para llegar a esa verdad parcial o total de lo que quería. Mis hipótesis son nulas, pero son válidas. Porque de esa manera se podrá decir, por favor, si alguien quiere investigar sobre este punto, ya no lo haga. No se llega a ningún lado. ¿Sí me explico? Ok. ¿Sí? Es válido entonces. Sí, claro. Toda hipótesis nula es válida. Es decir, pero demostré que así no es el camino. Es decir, hice todo lo posible para no llegar al resultado. Y no lo llegué, por lo tanto, es válido para que otros no le sigan por ahí, porque no es. Entonces se cierra esa puerta y entonces la sugerencia, busquemos desde otro ángulo el análisis de ese fenómeno y solamente así podemos profundizar, ¿sí? No siempre quiere decir que toda investigación nos va a llegar a la verdad absoluta de eso que queríamos saber, no, ¿sí? La investigación siempre es un proceso, es un continuo, nunca está terminado, por eso siempre en las conclusiones y o sugerencias llegamos a un punto y decimos, de aquí alguien le puede investigar de este lado, de este otro lado, de este otro modo. ¿Sí, Nel? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Anteriormente también nos hablaba un poco sobre las metodologías. Cada ciencia tiene distintas metodologías y, por ejemplo, al momento de nosotros querer estudiar algún tema, seguimos alguna que nos convenga, que alguien ya ha pasado por algún, bueno, más bien las personas que la crearon, y tomamos alguna, la que nos convenga, ¿o cómo? Sí, claro. Mira, somos maestros, estamos en formación. No vamos a descubrir el hilo negro. Por lo tanto, como dice Humberto Eco, tengo que subirme en gigantes. Subirme en gigantes significa que alguien ya hizo y trabajó y vio. En el momento en que yo me subo en sus hombros, puedo quizás ver más que ellos, ¿sí? Pero no quiere decir que lo esté descubriendo yo, sino que gracias a todo lo que ellos hicieron y descubrieron, es como estamos viendo a mayor distancia de lo que ellos en su momento histórico lo pudieron hacer. Entonces, no partimos nunca de cero. Por eso siempre buscamos referentes teóricos. Esos referentes son quién hizo qué y qué me sirve a mí para ayudarme a aclarar mejor mi objeto de estudio. ¿Sí? ¿Estamos, Mel? Gracias, sí. ¿De qué? Una pregunta más, por favor, o algún comentario. Voy a dejar esta presentación en la de Classroom, en donde está todo el material ahí expuesto en la sesión del día de hoy. Profe, yo sí tengo una duda. ¿A qué se refiere con artículos con arbitrajes en revistas especializadas? O sea, la parte de arbitrajes no entiendo qué... Bueno, ¿tú sabes de fútbol? No, profe. Bueno, tú sabes que hay un árbitro. Sí.
Bueno, esa es esta la función. El árbitro es aquel que va a observar que las reglas establecidas se cumplan. Entonces, cuando hablamos de un artículo arbitreado, quiere decir que hay un grupo de especialistas colegiado de esa revista que se va a encargar de revisar tu artículo y saber si cumple con todas las características y le permite que se publique o lo rechaza. Eso quiere decir arbitreado. Es un artículo para una revista arbitrada. La revista que tiene arbitraje tiene mayor punto. ¿Sí? Por ejemplo, las revistas que no aparezca un consejo editorial, porque ese es el arbitraje, son los árbitros, son los que están encargados de vigilar que ese artículo cumpla con las características académicas para ser publicados en ese espacio. ¿Sí? Gracias, profe. Dale, pues. Si hay más... Cintia, adelante. Bueno, en nuestro equipo, en el trabajo que íbamos a realizar, viene una parte donde dice que tenemos como equipo que decidir algún otro documento de investigación. Nosotros elegimos el diario de campo, pero no sé si cumple con las especificaciones o características para ponerlo dentro de la tarea. Sí, gracias. Sí lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? No que lo íbamos a hacer, lo vamos a hacer. El diario de campo es una técnica. ¿Sí? Más bien es una técnica que tiene diferentes actividades para poder observar y registrar los fenómenos educativos a los cuales nos enfrentamos. Puede no considerarse todavía como un documento académico, porque es, vamos a decirlo, el texto en bruto. Ustedes, por ejemplo, les pidieron, les han pedido que registren lo que ven y lo que observan en una escuela o en su grupo, cuando van a prácticas, ¿de acuerdo? Y lo pasan al diario de trabajo o diario de campo. Es la información en bruto. El diario de campo necesita ser trabajado, es decir, hacer análisis de cuáles son las diferentes categorías de lo que estoy observando para sacar luego conclusiones. Entonces, es un documento que puede ser no publicable como tal, a menos que ya se trabaje posteriormente las ideas que están expuestas ahí. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, la recomendación es que busquemos otro tipo de documento. Mira, ya lo encontraron, qué bueno, ya van a distinguir ese documento de otro tipo de documentos y con estas características que te estoy diciendo, pues queda más claro para qué sirve. No es como tal para ser publicado, ¿sí? Sino es más ligero. ¿Sí? Sí, maestro, gracias. ¿No de qué? Ya está. Entonces, ¿qué más? ¿Ok? Maestra, por ejemplo... María de Jesús, sí. Sí, me tocó el informe de investigación, pero lo que tiene un documento es que no hay un marco teórico. ¿Qué pasa en ese aspecto? Todo marco de investigación debe tener un elemento teórico, sí. Ahorita voy a poner ya esos esquemas en el Classroom para que los identifiquen mejor. Si ya lo encontraste, también vamos a identificar algo muy claro también. Lo que encontramos, no todo cumple con todas las características de esto. ¿Por qué? Porque en el Internet vamos a encontrar publicaciones de todo, pero no todos cumplen el rigor científico o académico con el que deberían de ser hechos. Si tú dices, ya lo encontré, ok, qué bueno, ¿sí? ¿Y cuáles son las características? Las expones. ¿De acuerdo? O sea, ¿no tiene marco teórico? No tiene. Entonces quiere decir que aunque está publicado, hay que ver en dónde lo encontraste, si ese espacio donde está publicado es fuerte académicamente o no. ¿Sí? Es decir, si pertenece al COMIE, por ejemplo, al Comité Mexicano de Investigación Educativa, dices, caray, entonces sí hay que pensar por qué lo dejaron pasar. O sea, los árbitros no hicieron su trabajo. Si es en un blog o en una revista
que no tiene ciertas características de rigor académico, está bien, está publicado, es válido, pero no quiere decir que sea fuerte en lo académico, que en caso de que lo tomes como referencia para el tema que tú elijas investigar, a lo mejor yo te puedo decir, ¿sabes qué? Este no es fuerte, quítalo porque no está teóricamente sostenido. Ok, está bien, gracias. De que, bueno, los tengo que cortar, perdón, porque ya nos pasamos una hora y el otro grupo me está esperando. Les agradezco que hayan estado aquí, pasé lista 2 veces de quienes están, automáticamente pues lo hice y estoy viendo los rostros de todas y todos los que están con video y sin video, pero quiero que les quede claro que estamos acompañando este proceso y este video lo grabé. Yo creo que cuando algunos sentaron les decía, la sesión va a ser grabada. Todas las sesiones voy a intentar que se graben, las voy a poner de nuevo para que ustedes recuperen en caso de que consideren necesario esta información desde esto que es lo que sí dijimos y cómo lo dijimos. Les agradezco su presencia y nos veremos la siguiente semana. En el Classroom les voy a poner algunas especificaciones sobre las tareas siguientes. Gracias, que tengan buen día. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, maestro. Nos vemos.